Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este conversatorio digital Mexicanos rumbo a los altares, bosquejo histórico sobre las causas mexicanas de canonización abiertas. Hace unos días fui a visitar al prefecto de, del dicasterio de la causa para los santos. Platicamos sobre las causas mexicanas y me entregó una lista de quienes están en este momento pues peleando la causa de santidad, por decirlo de alguna forma, más bien buscando la causa, es decir, buscando la promoción de su causa de santidad, es decir, el proceso de canonización. De ese total, para sorpresa, son 92 personas las que están en ese proceso de canonización, es decir, que ya se ha terminado el proceso diocesano y ya tiene la calidad de siervos de Dios, y posteriormente vendrá el proceso ya en Roma, donde podrían ser declarados venerables, posteriormente beatos y finalmente santos. Bueno, quiero decir que de este total de 92, 63 son hombres y 29 mujeres. Por diócesis, la Ciudad de México es la que tiene mayor cantidad de propuestas, 25. Le sigue Guadalajara con 16, Monterrey con 5, Morelia con 5, Aguascalientes con 3, Zamora con 3, Antequera con 2, León 3, Orizaba 3, Coatzacoalcos 2, Querétaro 2 y Hermosillo 2. Pero, ¿cuál es la persona más joven que falleció y se está buscando llegar a los altares, que llegue a los altares? Se llama José Bautista y Jacinto de los Ángeles. A los 40 años ellos subieron a la casa del Padre. La persona más vieja que tiene causa de santidad es Antonieta Brown Schwarzschild, murió a los 100 años. Ahora, ¿cuál es el proceso más antiguo, o más bien la persona que murió más en forma más remota? Es el primer obispo de Michoacán, Vasco Vázquez de Quiroga, conocido como Tatabasco. Él murió en 1470. La persona que más recientemente murió y tiene causa de santidad es María Yolanda López Guzmán. Ella murió en 1942. Hay tres causas que se remontan al siglo XVI. Hay una del siglo XVII, hay cinco del siglo XVIII, tres del siglo XIX, 78 del siglo XX y dos del siglo XXI. Evidentemente no podemos hablar de todas las causas, sería larguísimo este conversatorio digital, pero vamos a esbozar algunos de los personajes que están encaminados a los altares. Empezaríamos por uno de los más conocidos, Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como Cocol. Miguel Agustín Pro Juárez es un sacerdote jesuita que, bueno, siendo muy enfermizo desde niño, cursó ya un poco grande la secundaria, posteriormente entró al seminario. En el seminario se distinguió, a pesar de que no tenía conocimiento, no tenía raíces de conocimiento. Posteriormente fue a España a estudiar, después estuvo en Bélgica. Lo regresaron de Bélgica porque tenía un problema estomacal que le dificultaba ya ejercer el ministerio sacerdotal y aparentemente, bueno, pues prácticamente estaba desahuciado. Sin embargo, él viene a México en el año de 1926 y aquí va a realizar una carrera verdaderamente impresionante en plena persecución religiosa, cuando el episcopado mexicano había decidido cerrar las iglesias y al mismo tiempo se estaban aplicando las leyes que demanaban de la Constitución y que había vuelto leyes secundarias, había sacado de las leyes de la Constitución las leyes secundarias, Plutarco Elías Calles, y entonces, para decir así rápidamente, se delimitaba que los sacerdotes ejercieran su ministerio fuera de los templos. Era delito salir a la calle portando la sotana, salir fuera de una iglesia para celebrar una misa, un bautizo o cualquier otro sacramento. Entonces, Miguel Agustín Pro Juárez se las va a ingeniar para poder ejercer justamente esa actividad sacerdotal muy profusa. Él
De pronto se disfraza de cargador, de pronto se disfraza de indígena, de pronto se para en la calle como si fuera, como diría la gente en aquel entonces, un peladito cualquiera, se pone a fumar y bueno, pues así va despistando a la policía durante mucho tiempo. Sin embargo, bueno, pues su fama va creciendo. Él estuvo en una casa en donde estuvo durante 3 años la Virgen, la imagen del yate de la tilma de San Juan Diego, estuvo en una casa escondida, porque se temía que hubiera un atentado como el que había habido en 1921. Y entonces él celebró bautizos justamente en la recámara, donde a través de un ropero chino estaba guardada la imagen de la Virgen de Guadalupe. En este marco, él es aprendido, llevado a la comisaría, acusado de un delito que no había cometido, ser autor intelectual de un atentado en contra de el entonces presidente, bueno, ya expresidente de México, posible candidato a la presidencia de la República, Álvaro Obregón. El hecho es que su hermano Humberto había vendido un automóvil desde donde se lanzó una bomba que no causó estragos en el automóvil donde viajaba Álvaro Obregón, y sin embargo fueron aprendidos los hermanos, 3 hermanos pro, y finalmente 2 de ellos, el padre Miguel Agustín y su hermano Humberto, fueron fusilados. Aquí el problema es que no hubo juicio, simplemente fue decisión del presidente de la República que los fusilaran en la inspección de policía, y por eso se le considera uno de los mártires. Por eso pasó rápidamente a la causa, su causa lo asume como beato. Cuando muere el padre Miguel Agustín Pro Juárez, simplemente desecha o rechaza la posibilidad de que le pongan venda en los ojos. Él abre los brazos, grita "Viva Cristo Rey", como estamos viendo en esta fotografía. Bueno, posteriormente, dentro de ese mismo marco del asunto de la cristiada en México, podemos hablar de otro personaje también importantísimo en este marco, que es Anacleto González Flores. Él también ya tiene la condición de beato porque se le considera mártir. Anacleto González Flores hace toda su tarea en Guadalajara. Un muchacho que ha sido maltratado por su padre vendía rebozos, una casa muy pobre donde lo mismo había la recámara que el comedor, que la sala, y al mismo tiempo era el taller donde se hacían los rebozos. Él se vuelve un muchacho pues rebelde, un muchacho acostumbrado a tomar cerveza, acostumbrado a andar con los amigos, que no siempre son muy buenos en este caso, pero finalmente él lee un libro de San Francisco de Asís, después otro que tenía que ver con la profundidad de la enseñanza que había dado el doctor de la iglesia, Agustín de Hipona, y entonces empieza una transformación. El muchacho rebelde se convierte en un seminarista, se va a San Juan de los Lagos, ahí estudia el sacerdocio, sin embargo deserta, finalmente se convierte en un abogado. Tarda muchos años en ser abogado, un abogado que se dedica a defender causas de injusticia, sobre todo con la gente pobre, que no tenía medios de defensa, pero al mismo tiempo él se integra a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que era, digamos, el brazo civil que estaba en contra de las leyes de calles, pero que en lugar de ir al fusil, haría hacia la causa de carácter cívico. Y entonces él hace una resistencia de carácter pacífico. Él tenía un periódico que se llamaba Gladium. Este periódico llegó a tirar 100,000 ejemplares. Y bueno, finalmente, siendo él un gran orador, siendo un hombre que tenía grandes virtudes, en los juicios era difícil que los perdiera, y bueno, es apresado, martirizado y finalmente fusilado. ¿Cuánta gente fue al sepelio? Estamos viendo esta fotografía impresionante donde se ve la multitud que va al sepelio de ese personaje, repito, martirizado, había sido torturado y finalmente fusilado. El Anacleto González Flores tendría dos cuestiones. Una, se le considera el beato de los laicos.
y la otra se le considera el Gandhi mexicano, en virtud de que su defensa de lo que él creía injusto había sido justamente la no violencia, justamente el hecho de permanecer simplemente en resistencia pacífica frente a lo que estaba buscando. Y pasamos ahora a otra causa también muy importante, que es la de perdón, la de José Antonio Plancarte y La Bastida, perdón, se me problemaron mis tarjetitas. José Antonio Plancarte y La Bastida fue el primer abad de la Basílica de Guadalupe, ya lo era, pero cuando la Basílica de Guadalupe era colegiata. ¿Por qué se convierte la basílica, perdón, por qué la colegiata de Guadalupe se convierte en basílica? Pues simple y sencillamente porque en 1895 se corona como reina de México a la Virgen de Guadalupe. Una ceremonia impresionante que él es el que encabeza en su carácter de abad de la colegiata y después de abad de la basílica. Pero es un hombre que, bueno, pues siendo de familia adinerada, prácticamente toda su fortuna la dedica a la causa. Él compra la corona en París, la corona que tiene la Virgen de Guadalupe. Él promueve, ahí sí con dinero de los fieles, todas las mejoras que se hacen de la basílica para adaptarla a la ceremonia magnífica de coronación. Y podemos hablar también de él como promotor de la adoración nocturna mexicana. Él prácticamente de su peculio va a construir donde era uno de las 12 capillas que tenía el convento grande de los franciscanos en la calle que hoy se llama de Madero, de Francisco y Madero, en el centro de la ciudad, donde era el convento de Nuestra Señora de Aranzazú, de los vascos. Ahí se había derrumbado y crea la iglesia de San Felipe de Jesús, que es el primer templo expiatorio mexicano y al mismo tiempo el lugar de la adoración nocturna mexicana. Pero José Antonio Plancarte y La Bastida tiene muchísimos méritos como constructor en Michoacán, llegó a crear un ferrocarril, si bien de un poblado a otro, no es una gran extensión, pero bueno, es un ferrocarril que nace de su peculio, y al mismo tiempo, quizás lo más importante es que él mandaba una gran cantidad de sacerdotes para estudiar en el Colegio Pío Latino. Cuando no existía el Colegio Apostólico Mexicano en Roma, en general todos los latinoamericanos se iban al Colegio Pío Latino, que no es una escuela, es un internado donde están los sacerdotes y de ahí salen a las diversas universidades pontificias, como la gregoriana, como la antoniana. Y bueno, él becaba a sacerdotes que estudiaran en ese lugar, que estudian a nivel de maestrías o doctorados, que es lo que se da en Roma básicamente. Y bueno, pues sus méritos son verdaderamente importantes. Él tiene ya la condición de venerable, ya pues está a un paso de ser beato, pero bueno, tiene méritos que difícilmente se le podrían decir que no son reales. Y por otra parte, podemos hablar de Vasco Vázquez de Quiroga. Vasco Vázquez de Quiroga, como decíamos, fue el hombre que ejerció con mayor ahínco el ejercicio del arzobispado en Michoacán. Como primer obispo de Michoacán, no solamente creó una diócesis que empezaba a realizar una labor importante de evangelización, sino también él toma la utopía de Santo Tomás Moro y la convierte en realidad en varios poblados de Michoacán. Bueno, el inconfundible Tatabasco, que es la forma en que no nombraban los indígenas. ¿Por qué puede ser santo Tatabasco después de tantos y tantos años que han pasado? Bueno, por una razón, porque la gente sigue recordándolo. Si uno va a Pátzcuaro, si uno va a Tzintzuntzan, si uno va a Uruapan, Michoacán, la gente sabe quién es Tatabasco. Es decir, su fama de santidad se extiende prácticamente durante 5 siglos. El obispo, más bien el cardenal emérito de Michoacán, el cardenal Suárez Inda, es uno de los grandes promotores de esta causa.
El asunto es que siendo el obispo de Michoacán, está en Michoacán la causa. Hay otro sacerdote también defensor de los indígenas, Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas. Él murió en Sevilla y la causa la tiene Sevilla. Él hasta ese momento es siervo de Dios. Pero pasamos ahora a otro personaje que a mí me causa una gran ternura. Se llama María de la Luz Camacho. María de la Luz Camacho es una mujer que durante muchos años se le ha creído, se le ha motejado como la mártir de Coyoacán. Si uno va a la iglesia de San Juan Bautista Coyoacán, que es la central, que es donde están los padres franciscanos, está el cementerio franciscano, bueno, pues ahí vamos a encontrar del lado izquierdo los restos de esta mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Una muchacha agraciada dentro de una familia de apenas 3 personas, su hermanito de 10 años, su padre, su madre había muerto, y pues dedica gran parte de su tiempo a la catequesis, dedica gran parte de su tiempo al apostolado. Ella era miembro de la UFCM, Unión Femenina Católica Mexicana, y bueno, como tal realiza actividades dentro del marco parroquial de esta iglesia de San Juan Bautista. Y de pronto llega un día, en el año de 1934, en que un grupo de jóvenes, motejados los camisas rojas, que encabezaba Tomás Garrido Canaval, que había sido gobernador de Tabasco y que ahora era secretario de Agricultura, este grupo llega a las puertas de la iglesia de San Juan Bautista y empieza a lanzar epítetos contra los católicos que iban saliendo de misa de 10 de la mañana. El asunto llega a tal nivel que hay terror de parte de la gente. El propio sacerdote convoca a la gente que venga a defender la iglesia, porque los jóvenes traían no solamente armas, sino traían videles en donde llevaban gasolina. Aparentemente querían prenderle fuego o a los altares o a la propia iglesia. Esta muchacha había estado en cama, tenía un problema que le provocaba fiebre. El papá llega y le da la noticia, ella se levanta, va a la iglesia con el papá y el hijo. Llega el momento en que ella sale a la puerta, al pórtico de la iglesia, a gritarle a esta gente que se vaya, que ellos no están provocando, no están haciendo nada que los ofenda, y sin embargo, bueno, responden a balazos. Pero en ese momento, ella se había percatado que venían los niños que les daba catecismo, y entonces abre los brazos en cruz como el Padre Pro, y ahí finalmente la matan. Esta mujer, María de la Luz Camacho, como sea, como la mártir de Coyoacán, está en este momento en proceso de santidad como sierva de Dios, es decir, está terminado el procedimiento diocesano, está ya el expediente aquí en Roma y se está tratando de revivir a través del postulador de los franciscanos. Pero también podemos hablar de otros, rápidamente, de otros personajes importantes en este escenario. Luz María Martínez y Rodríguez. Luis María Martínez y Rodríguez fue arzobispo de la Ciudad de México cuando la diócesis abarcaba parte de Tlaxcala, parte de Hidalgo y parte del Estado de México, una diócesis extensísima. ¿Cuál es el mérito? Bueno, primero se me olvidó decir, ¿cuál es el mérito de Luz María Camacho? No solamente el haber dado la vida por la causa de la fe, sino también que al escándalo que se da por la muerte de ella y de 4 personas más por las balas de estas personas, el presidente Lázaro Cárdenas decide no solamente destituir a Garrido Canaval como secretario de Agricultura, sino terminar con esta situación. Se destierran los camisas rojas, digamos que ella apaciguó la cuestión de anticlerical violenta que había en México. Pero Luz María Martínez y Rodríguez lo que hace es apaciguar, es decir, en alguna forma hacer un entendimiento entre la Iglesia Católica y el poder. Un hombre con una gran habilidad política, no porque eso lo alejara de su ministerio, al contrario, eso reforzaba su ministerio. Un hombre de 1000 anécdotas, les cuento una así, que él la decía con gran profusión. Siendo un hombre poco agraciado físicamente,
Un día el Chango García Cabral, Ernesto García Cabral, le hace una caricatura. Y entonces, bueno, pues lo pone con la cara que no, repito, no ganaba un concurso de belleza. Y entonces el Chango García Cabral viene y le dice, oiga, monseñor, ¿por qué no me autografía esta foto? Entonces le pone, no se espanten, soy yo. Bueno, otra anécdota de Luis María Martínez para que entendamos nada más así rápidamente cuál era su sentido del humor. Él dice, en México hay tres Marías imprescindibles, importantes e irrepetibles. Una se llama María Conesa, otra se llama María Félix y otra se llama María Martínez y Rodríguez. Ese era el arzobispo que convivía y que se hizo amigo de los presidentes, no tanto por hacerlos compadres, sino por tratar de que se apaciguara esta situación que había. Pero bueno, el padre patrón va a profundizar sobre esta causa y nosotros hablamos ahora de una mujer que también está ligada al arzobispo Luis María Martínez, María Angélica Álvarez y Casa. Esta mujer es una de las grandes místicas. Difícilmente se le puede entender sin ver esta anécdota. Ella decide un día, ya profesa, ya estando dentro de la orden de la Visitación de María, decide un día entregarse tanto a Cristo que se va a poner el icono, el JHS, se lo va a poner en el pecho. Y ella, pues varias veces lo intenta. ¿Cómo se lo iba a poner? Pues como se marcan las vacas o a los caballos. Pone el hierro ardiendo y posteriormente ella dice, tenía cobardía, hasta que finalmente se lo pone. Bueno, eso nos habla del misticismo. Una mujer que de pronto dentro de su misticismo dice que Cristo le ha dado la posibilidad de ejercer el fenómeno de la transustanciación, es decir, el poder convertir la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Esto, en alguna forma, cuando se empezó a debatir su causa, chocó, porque es que la iglesia no acepta sacerdotisas. La iglesia no, hasta ese momento, no acepta sacerdotes. Pero ella no era sacerdotisa, esto lo hacía para sí misma. Nunca celebró misa, sabía que no podía, nunca lo hizo para otra gente. El vino y el pan que ella asumía que estaba dentro del fenómeno de la transubstanciación era para ella misma. Una mujer de una enorme profundidad, no siendo realmente una gente que tuviera mayores estudios, como Conchita Armida, que estudió hasta cuarto de primaria, pero escribió unos libros maravillosamente en su profundidad. Son mujeres que tienen ese don del misticismo profundo. Y bueno, hay muchas otras causas que están discutiéndose. Podríamos hablar, por ejemplo, de de las religiosas, de las muchas religiosas que han creado órdenes de mujeres que finalmente han trascendido, que tienen ahora a nivel internacional. Hablo, por ejemplo, de la que crea las misioneras clarisas del Santísimo Sacramento, que para su conocimiento, esta mujer, María Inés Teresa Arias, que en este momento ya tiene condición de beata, bueno, pues esta organización, esta orden religiosa, misioneras clarisas del Santísimo Sacramento, está en muchísimos países de África, de Asia, está aquí en Italia. Aquí en Italia tienen una presencia importantísima. Y podemos hablar también de otra mujer cuya importancia es tal que ayer mismo el Observatorio Romano le dedica un espacio. María de Jesús Barragán, conocida como la Madre Chuy. La Madre Chuy crea tres organizaciones religiosas, las misioneras salesianas consagradas, el grupo de misioneros, el grupo, no, perdón, estas órdenes religiosas las crea María Inés Teresa Arias. Esta orden religiosa, hicimos una ceremonia porque se remodeló la capilla de la Virgen de Guadalupe, que está en las grutas del Vaticano, abajo exactamente de la Basílica de San Pedro, pero está exactamente junto a donde está la tumba de San Pedro.
Imagínense qué sitio privilegiado. Bueno, esta se remodeló y las religiosas de la Orden de Misioneras Clarisa del Santísimo Sacramento fue la que cantó en esa ceremonia, cantó la guadalupana en 5 idiomas, lo cual sorprendió al cardenal que presidía la ceremonia. Pero bueno, la Madre Chuy dedicó prácticamente su apostolado, su mística, a crear una orden, las siervas guadalupanas de Cristo Sacramento, que se dedican a servir a los sacerdotes. Bueno, vamos a pasar ahora a otro escenario de mujeres y hombres que están en vías de alcanzar el sacerdocio. Pero vamos a escuchar a otro de los ponentes que está en esta mesa, el padre David Padrón. Él nos va a hablar de las causas de los misioneros, del Espíritu Santo, pero también de todas las ramas religiosas que creó Conchita Cabrera de Armida, y que en su momento, bueno, pues van a tener pues florecimiento estas causas. Adelante, padre. Muy buenas tardes, señor embajador. Muy buenas tardes a quienes están siguiendo esta transmisión aquí en el continente europeo y muy buenos días a quienes siguen especialmente en México, en Estados Unidos. Ya por ahí vi algunas personas que están siguiendo también esta transmisión. Efectivamente, como ya señaló el señor embajador, les voy a compartir el bosquejo histórico sobre las causas de canonización de la familia de la Cruz. La familia de la Cruz la componen las obras de la Cruz, que son las 5 obras fundadas por la Beata Concepción Cabrera de Armida, directamente o por su inspiración. Lo veremos más adelante. Y luego de esas obras se desprenden otras fundaciones religiosas, otros movimientos que son parte de esta gran familia, que actualmente somos 17 institutos en la Iglesia. Ahora, ¿quiénes son los candidatos a la canonización de parte de la familia de la Cruz? Pues tenemos actualmente 9 causas introducidas que pueden apreciar en su pantalla. 2 beatos, la Beata Concepción Cabrera de Armida y el padre Moisés Lira Serafín, que si bien no se ha llevado a cabo todavía la ceremonia de la beatificación, el Papa Francisco ya autorizó, primero reconociendo el milagro aprobado por su intercesión y después ya autorizando la fecha y el lugar para la ceremonia de beatificación. Entonces el padre Moisés pues es el nuevo beato que tenemos en la familia de la Cruz. Tenemos 3 venerables siervos de Dios, el padre Félix de Jesús Rugger, Monseñor Ramón Ibarra y González y el padre Pablo María Guzmán, misioneros del Espíritu Santo. Y también tenemos en la etapa de siervos de Dios al hermano Alfonso Pérez Larios, a la madre Ana María Gómez Campos, a la madre Marta Crislep Ibarrola y a Monseñor Luis María Martínez, que recientemente, por petición del señor cardenal Carlos Aguiar, hemos retomado esa causa de canonización que durante algunos años fue llevado por otro postulador y entonces el señor cardenal nos ha pedido que la familia de la Cruz llevemos adelante esta causa, realizando el procedimiento que es necesario para ello. Bueno, voy a presentar algo sobre el contexto histórico de estas causas, quiénes son, en qué época vivieron y sin detenerme en cada uno de ellos, presentaré una panorámica de las vidas de estos 9 candidatos. Pueden ver ahí en su pantalla este cuadro con las fechas de nacimiento y de muerte de cada uno de los candidatos. Entonces vemos que la primera causa es en el tiempo, es la de don Ramón Ibarra y González. Él nació el 22 de octubre
de 1853. Y la causa más reciente, es decir, la última en morir de estos 9 candidatos, es la madre Ana María Gómez Campos. Ella murió el 24 de marzo de 1985. Entonces, estas causas son vidas que transcurrieron pues en un arco de 132 años. Estamos hablando de más de un siglo de la historia de México, del mundo y de la iglesia. Entonces, de 1853 que nace Monseñor Ibarra a 1985 que muere la sierva de Dios Ana María Gómez Campos, sucedieron muchas cosas en nuestro país, en el mundo y en la iglesia. Veremos algunos datos a continuación. Sin detenerme mucho, pero podemos ver que estas causas están enmarcadas en un amplio periodo y también complejo de la historia de México, desde las guerras de reforma y el proceso de la reforma que abarcó de 1854 a 1867, pues bueno, ahí ubicamos el nacimiento de Monseñor Ibarra, el nacimiento de Concepción Cabrera en 1862 en San Luis Potosí, y también del padre Félix, pero cabe destacar que la única causa que no es mexicano, el padre Félix de Jesús Rouget, nació en Mello, en Francia, en 1859. Entonces son 8 causas mexicanas y una causa de un francés. Pero una anécdota curiosa que el padre Félix, en un momento de enfermedad, necesitó una transfusión sanguínea para mejorar su salud. Y dijo, ahora sí soy mexicano porque por mis venas corre ya sangre mexicana. Entonces el padre Félix, que nunca perdió su acento francés, los hermanos que lo conocieron recuerdan siempre ese acento particular de nuestro fundador, pero pues él vivió en México el primer periodo de 1902 a 1904, de 1901 a 1904, y posteriormente de 1914 hasta su muerte en 1938. Entonces, un sacerdote francés que se sentía muy identificado con nuestro país. Y luego, pues tenemos el proceso de la restauración de la República, el proceso del Porfiriato, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, que ya el señor embajador mencionó a algunos de los personajes que durante este periodo dieron testimonio con su sangre de la fe de nuestro pueblo, de cómo se mantuvieron firmes en la fe. Pero cabe destacar que estas causas, aunque no tenemos ningún mártir entre las 9 causas que tenemos de la familia de la Cruz, sin embargo, pues todos ellos les tocó vivir la guerra cristera, a excepción de Monseñor Ramón Ibarra. A él no le tocó este periodo de 1926 a 1929, pero le tocó también ser perseguido y esconderse en la primera persecución en torno a la Constitución de 1917, el periodo inmediatamente del inicio de la Revolución, pues Monseñor Ibarra lo padeció hasta su muerte el 1 de febrero de 1917. Aquí cabe destacar que a finales de 1916, Monseñor Ibarra va y toca la puerta de la casa de la Beata Concepción Cabrera y le dice, Concha, me vengo a morir a tu casa. Y entonces Concepción Cabrera, sabiendo el riesgo que ella corría junto con su familia de esconder a uno de los obispos más importantes de México, acepta correr este riesgo y mantuvo escondido en su casa a don Ramón Ibarra y González hasta su muerte, que sucedió el 1 de febrero de 1917. Luego tenemos, en medio de todos estos movimientos sociales y políticos, pues el nacimiento de estas obras de la cruz, las primeras 5, que es el Apostolado de la Cruz, las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús,
la Fraternidad de Cristo Sacerdote y los Misioneros del Espíritu Santo. Estas obras nace la primera en 1894 y la última obra, Los Misioneros, en 1914. Pero a partir de la fundación de los misioneros empiezan a florecer otras obras que pues van a seguir naciendo en medio de la persecución y en los años posteriores. Por eso ahí también ponía este periodo del México postrevolucionario de 1920 a 1934 y pues el último periodo es el México contemporáneo que va de 1934 y hasta la muerte de la última de las candidatas en 1985, que es la sierva de Dios Ana María Gómez Campos. Luego es también interesante enmarcar estas vidas en la historia de la iglesia. Estas vidas abarcan 10 pontificados, que no son pocos, desde Pío IX, Pío IX, que inició su pontificado en 1846 y estuvo hasta 1878. Luego el pontificado de León XIII, que es muy importante porque León XIII es quien acepta la fundación de la primera obra de la cruz, del apostolado de la cruz, el inicio de las religiosas de la cruz también, y era amigo personal de este papa, nada menos que don Ramón Ibarra. Entonces, es un papa que, digamos, permite el inicio de la espiritualidad de la cruz en la iglesia. Luego tenemos el pontificado de San Pío X, que pues con Pío X, Concepción Cabrera de Armida, en 1913, se encuentra, tienen una audiencia privada para que con la ayuda de, y siempre bajo el patrocinio de Monseñor Ramón Ibarra, la obra de los misioneros del Espíritu Santo se pudiera llevar a cabo la fundación. Entonces, con la aprobación del Papa directamente, en una audiencia especial, se le pide esta gracia al Papa Pío X. Luego vienen otros pontificados, el Papa Benedicto XV, que en 1914 pues le va a tocar ya bajo su pontificado el inicio de nuestra fundación, las primeras peticiones de que el padre Félix formara parte de nuestro instituto, pero no es sino hasta Pío XI que es en el pontificado donde el Papa aprueba que finalmente el padre Félix pueda pasar a la congregación fundada por él en el año de 1926. Luego tenemos el pontificado de Pío XII, de San Juan XXIII, de Pablo VI y finalmente la vida de la última de las candidatas termina bajo el pontificado de San Juan Pablo II. Pero es muy importante también señalar que es Juan Pablo II quien concede el decreto de la venerabilidad, es decir, el reconocimiento de las virtudes heroicas a los 3 primeros candidatos de la familia de la Cruz, a don Ramón Ibarri González, a Concepción Cabrera de Armida y al padre Félix de Jesús Roger. El Papa Francisco, que también está ahí en el cuadro que ven, bueno, está también obviamente el Papa Benedicto XVI, porque forma parte de estos últimos pontificados, pero el Papa Francisco, pues va a ser quien conceda la venerabilidad de Moisés Lira Serafín, de Pablo María Guzmán, la beatificación de Concepción Cabrera de Armida y ahora ya aprobado la beatificación de Moisés Lira Serafín. Entonces, vemos también que es un periodo muy amplio de la historia de la Iglesia donde conviene enmarcar estas 9 vidas de estos cristianos, de estos hijos de la Iglesia que están como candidatos a la canonización. No me detengo aquí, pero bueno, cabe destacar que también es un periodo de la historia del mundo bastante difícil porque, pues bueno, simplemente decir, están las 2 guerras mundiales, está la Revolución Rusa, la Guerra Fría, lo de historia de México ya lo vimos un poquito, y ponía también incluso la llegada del hombre a la luna
y el inicio de la época de las grandes transformaciones tecnológicas, el desarrollo de la medicina, etcétera. Entonces, es un periodo muy interesante porque estamos hablando de finales del siglo XIX y del siglo XX, pues en todas estas obras que realizaron estos personajes. Bueno, también para ubicarnos que estas 9 causas, pues tenemos representación de varios estados de vida o de todos los estados de vida que hay en la iglesia, bueno, de casi todos, porque tenemos una laica, que es esposa y madre de familia, Concepción Cabrera de Armida. Tenemos 3 consagrados, un misionero del Espíritu Santo, el hermano Alfonso, una hija del Espíritu Santo, Ana María Gómez Campos, y una hermana de la Vera Cruz, hija de la iglesia, que es Marta Crislio. Tenemos 3 sacerdotes religiosos, misioneros del Espíritu Santo, que son el padre Félix de Jesús Rullé, el padre Moisés Lira Serafín y el padre Pablo María Guzmán, y 2 arzobispos, Monseñor Ramón Ibarra y Monseñor Luis María Martínez, que también hicieron votos como misioneros del Espíritu Santo sin dejar sus labores episcopales. Entonces, pues bueno, faltaría solamente un soltero o una soltera, porque así se completarían todos los estados de vida que la Iglesia reconoce representados en esta causa, pero bueno, están casi todos los estados de vida representados. Interesante también ver que en estas causas tenemos a 6 fundadores. Entonces, este símbolo de la planta que nace para ir poco a poco creciendo y dar fruto, pues tenemos a Concepción Cabrera, la madre de las obras de la cruz, ¿verdad? Félix de Jesús Ruller, fundador de un instituto de sacerdotes religiosos, los misioneros del Espíritu Santo, y 3 congregaciones religiosas: las hijas del Espíritu Santo, las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo y las oblatas de Jesús sacerdote. El padre Moisés Lira Serafín, fundador de las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. El padre Pablo María Guzmán, fundador de las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad. La madre Ana María Gómez Campos, fundadora de las hijas del Espíritu Santo. Y la madre Marta Crisler Ibarrola, fundadora de las hermanas de la Veracruz, hijas de la Iglesia. Entonces, como vemos, pues también son causas muy fecundas, porque bueno, pues son ampliamente reconocidas por la Iglesia, con todas estas congregaciones ya de derecho pontificio presentes en varios países del mundo. Ahora, ¿cuál es el estado actual de las causas? Ya lo decíamos, tenemos 2 beatos, 3 venerables y 4 siervos de Dios. Ahora digo algún dato de cada una. De los beatos, pues bueno, Concepción Cabrera de Armida fue beatificada el 4 de mayo del 2019 como representante del Santo Padre. Presidió la misa de beatificación el cardenal Bechu en la Basílica de Guadalupe. Y bueno, pues, ¿qué falta para que Conchita sea reconocida como santa? Pues bueno, que se reconozca un milagro atribuido a su intercesión. Actualmente se están recibiendo favores constantemente de personas que dan testimonio de recibir gracias por su intercesión, y algunas de ellas se está haciendo una investigación preliminar. Sin embargo, no está abierta todavía ninguna investigación ya en un tribunal diocesano de Conchita para que se haga el proceso del milagro. Entonces, se están haciendo apenas las primeras investigaciones en varios casos, pero faltará ver las posibilidades que estos casos tienen para juzgar si es prudente que se pida a una de estas diócesis donde sucedieron la apertura de un tribunal para llevar a cabo la investigación oficial por parte de la Iglesia. Y luego, bueno, pues tenemos al futuro beato poblano, originario de Zacatlán de las Manzanas, ahí en el estado de Puebla, el padre Moisés Lira Serafín, que fue el primer misionero del Espíritu Santo formado por el padre Félix de Jesús Rullé. Como ya les adelantaba, pues él fue
ya reconocido un milagro atribuido a su intercesión por el Papa Francisco el 14 de diciembre del año pasado, y ya ha sido declarada oficial la fecha de la beatificación, que aprovecho para invitarlos a todos los que están siguiendo este conversatorio. Será el 14 de septiembre a las 12 del día en la Basílica de Guadalupe, y presidirá como delegado del Santo Padre el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. Entonces, bueno, pues el Padre Moisés, fundador de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, será, Dios mediante, el nuevo beato mexicano, que pues a quien podremos también seguir confiando nuestras intenciones. Que falta, pues al igual que Conchita, un milagro reconocido, atribuido a su intercesión, para que se pueda pasar a la canonización del Padre Moisés. Es importante destacar que el milagro que llevaría al Padre Moisés a la canonización debe suceder después de la fecha en que fue declarada su beatificación. Es decir, si alguien dice, yo recibí una sanación por intercesión del Padre Moisés hace 5 años, esos milagros ya no pueden ser presentados porque así lo establecen las normas de los procesos para la beatificación y canonización. Entonces, podría pedirse una dispensa para un presunto milagro sucedido después del 14 de diciembre del 2023, o bien a partir del 14 de septiembre de este año, cuando ya sea celebrada su beatificación con la ceremonia litúrgica. A partir de ahí, todos los casos que sucedan después podrán ser presentados si reúnen los requisitos necesarios para la canonización. Los venerables, bueno, tenemos a don Ramón Ibarri González, primer arzobispo de Puebla. Él fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II el 9 de abril de 1990. El padre Félix de Jesús Rullet fue declarado venerable por Juan Pablo II también el 1 de junio del año 2000. Y el padre Pablo María Guzmán, declarado venerable por el Papa Francisco el 14 de junio del 2016. ¿Qué se necesita para que ellos sean beatificados? Pues que se haga el proceso para el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. Hasta este momento no está en proceso ningún milagro para ninguno de los tres. Ha habido noticia de algunos favores y pues está recabando datos, pero no está instituido ningún tribunal. Entonces, pues invitarlos también a seguir encomendando nuestras intenciones a ellos, o si alguien sabe de algún favor o de algún presunto milagro atribuido a su intercesión, pues hacer llegar a la oficina de la causa esa información para que se pueda proceder a hacer la investigación necesaria para ello. Como ya les decía, pues don Ramón Ibarra, arzobispo de Puebla, el padre Félix, fundador de 3 institutos religiosos, y el padre Pablo, fundador de una congregación religiosa y de un instituto de laicas que se llaman Misioneras Auxiliares Hijas de la Soledad de María, pues también han llevado la espiritualidad de la cruz, pues a través de su vida, su misión, su testimonio y su fecundidad apostólica a otros países. Por ejemplo, las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad, pues están presentes en Japón. Entonces, pues hasta Japón fue el padre Pablo María Guzmán a llevar esta buena noticia de la espiritualidad de la cruz a esas lejanas tierras. Y por último, pues tenemos a los siervos de Dios. El hermano Alfonso Pérez, su proceso diocesano se inició en agosto de 1994, se concluyó y actualmente la posición sobre sus virtudes heroicas está ya en la fase de correcciones finales. Esto quiere decir que Dios mediante, si el trabajo lo permite y el relator la acepta, pues muy probablemente en los próximos meses sea ya aprobada la posición del hermano Alfonso
para que después pues pase a estar en lista de espera para que se lleve a cabo el proceso del análisis por parte de los teólogos del dicasterio, y una vez que sea presentada al Santo Padre, será él quien declare la heroicidad de las virtudes. Esto quiere decir que a partir de ahí se le consideraría venerable. Es de los siervos de Dios quien está ahorita más cercano a ese momento. De la sierva de Dios, Ana María Gómez Campos, se está trabajando aún la positio, ¿verdad? Ya está casi concluida, pero bueno, con algunas observaciones del nuevo relator, hay aún trabajo por hacer en esa positio, y al igual que la madre Marta Crisle Ibarrola, pues están en esa misma situación, ¿verdad? Esto quiere decir que el trabajo que se está haciendo es de todos los testimonios que las conocieron y que hablaron sobre ellas, se redacta pues un trabajo documentado, con un rigor científico, para que se pueda justificar cómo vivieron estas personas las virtudes del Evangelio en un grado heroico. Y pues bueno, posteriormente pasaría todo el proceso que ya hemos venido hablando. Y por último, la causa más reciente que hemos recibido como familia de la Cruz es la causa de don Luis María Martínez. Don Luis María Martínez, arzobispo primado de México, director espiritual de la Beata Concepción Cabrera, también misionero del Espíritu Santo por haber hecho votos sin dejar su condición como arzobispo. Pues el anterior postulador, el padre Pedro Fernández, junto con su equipo, llevaron a cabo la redacción de la positio, pero pues bueno, ahí hay unas cuestiones que el dicasterio pide un trabajo ahora de una investigación y profundización en algunos elementos de su causa, que bueno, que recientemente ya nos han solicitado, y pues es en lo que trabajaremos de aquí en adelante para que una vez que ese compendio de una investigación teológica sobre algunos asuntos que se relacionan con su causa se presente junto con la positio, si el dicasterio tiene a bien, para que los teólogos puedan revisar esa positio que ya está terminada, pero que necesita una profundización en algunos elementos de su historia y de su vida. Pues bueno, hasta aquí el compartir que había preparado de las causas que estamos llevando en la familia de la Cruz. Nuevamente agradezco la invitación del señor embajador y la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias al padre David Padrón, que tiene casi 10 años de ejercer el sacerdocio, pero también es licenciado en filosofía y en teología dogmática. Cursó el diplomado de la Escuela de Alta Formación de las Causas de los Santos en la Universidad Lateranense de Roma. Actualmente es el procurador general de su instituto y, como él lo acaba de mencionar, postulador general de las causas de canonización de la familia de la Cruz. Bueno, tenemos noticias muy interesantes. Nos están viendo en San Antonio, Texas, en Oaxaca, en Costa Rica, en Italia, en Perú, en El Salvador, en la Ciudad de México y en Chiapas, concretamente en la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, saludamos a los obispos superiores y superioras generales presentes, a los rectores de colegios pontificios y nacionales en Roma, y especialmente a los postuladores de las causas de canonización. Y pasamos ahora al escenario franciscano. Vamos a escuchar a Fray Marco Antonio Mendoza. Él pertenece a la provincia de Los Santos, Francisco y Santiago en México. Desde 2008 al 2015 trabajó en la Secretaría de la Curia Provincial en Zapopan, Jalisco. Del 2015 al 17 fue formador y profesor en el Juniorado en Santa Anita, Jalisco. Del 2017 al 2020 fue vicesecretario general de la Orden de Frailes Menores en Roma, Italia. Del 2020 al 2022 colaboró en la pastoral parroquial de Izote, Nayarit. El 8 de diciembre del 2022
El Santo Padre, el Papa Francisco, lo nombra secretario de la Pontificia Academia Mariana Internacional. Bueno, él colabora con las Hermanas Concepcionistas de España en la promoción de la causa de la venerable Sor María de Jesús de Agreda y al mismo tiempo colabora con las Hermanas Concepcionistas de Puebla en la promoción de la causa de la venerable Sor María de Jesús, conocida como el Lirio de Puebla. Adelante, Padre Mendoza, muchas gracias. Agradezco, señor embajador, la invitación. Saludo a todos los presentes y quiero compartir son solamente dos diapositivas. Tenía un poquito de más material, pero viendo el tiempo, comienzo desde lo último, hago un resumen. Listo. Esta primera página es un resumen del documento que nos facilitaron a través de la embajada, la congregación, el dicasterio, perdón, para las causas de los santos. Y a mí me impresionó mucho ver muchos nombres, y también me impresionó que nosotros, siendo los franciscanos los primeros evangelizadores de México, pues tenemos pocas causas. Pero también veo, por ejemplo, esto de los 20 obispos, 33 sacerdotes, 4 religiosos, 23 religiosas, 12 laicos. Como decía el padre David, toda la iglesia, los estados de vida de la iglesia están presentes en la santidad en México. Y también, si ven del otro lado, los religiosos, ¿verdad? Los jesuitas, que obviamente tienen 6, después los franciscanos con 3, agustinos 3, los misioneros del Espíritu Santo 3, los dominicos, un dominico, carmelita, marista, oratorianos, y obviamente, que se me olvidó agregar, las hermanas concepcionistas con el Lirio de Puebla. Muchos de las causas son fundadores y fundadoras de institutos. Esto habla de el fruto de la evangelización que sigue viva y continúa a dar frutos en México. Y del mundo franciscano, pues tenemos unas de las causas más viejas, por así decirlo, ¿verdad? Empiezo por el Beato Fray Sebastián de Aparicio. Un poquito sobre su vida. Sebastián de Aparicio es muy famoso, es muy conocido en Puebla, este, pero por diversas causas no ha llegado a la santidad. Él no llega como franciscano, como otros misioneros, él llega en una de las primeras olas de migrantes españoles, y llega a Veracruz, como todos los migrantes españoles que llegaban, y de ahí él empieza, gracias a una cédula real que otorgaba muchos beneficios a los migrantes para que se establecieran en la Nueva España, y estableciéndose, pues no les dieran ganas de regresar a España. Entonces, con esta cédula real, él obtiene muchos beneficios y él, siendo agricultor y ganadero ya en España, pues conocía mucho, vio que en México había tierras, que había forma de hacerse de un ganado, y se queda en México. De hecho, él comienza a domar vacas y caballos y es considerado el primer charro de América. Él tenía esta habilidad de cultivar la tierra, de domar el ganado y empezar sociedades ya como cooperativas. Y él comienza una vida económica que impacta mucho al país, porque en su mentalidad él se acordaba que en España ya se usaba el carruaje, ¿verdad? Y él encuentra a un carpintero, obviamente también uno de los migrantes españoles, y entre los dos dicen, pues vamos a empezar a construir carretas. Y él se dedica al comercio y se dedica a hacer caminos. De hecho, por eso en uno de sus cultos en Tlatelolco, la bendición de los vehículos es porque él es patrono de los choferes.
En 1552 deja su negocio, vende sus carretas, se vuelve hacendado con tierras que compra con los límites actuales de la delegación de Azcapotzalco y el municipio de Tlalnepantla. Ahí obviamente sigue siendo una persona adinerada, una persona hacendada. Después él conoce a una persona y contrae matrimonio. Era la hija de su amigo, pero ella muere apenas un año después del matrimonio. 2 años más tarde vuelve a contraer matrimonio y su segunda esposa fallece por 8 meses después. Y no tuvo descendencia. Estos momentos de la muerte de dos esposas, él sin descendencia, obviamente lo llevan a una crisis existencial, vocacional, y después de varios meses decide entrar en la vida religiosa, decidiéndose por la orden franciscana, a lo cual ingresa de inmediato, ya como prueba de sus capacidades físicas, se da como donado. En México en ese tiempo teníamos todavía hasta el 950, teníamos hermanos donados, que eran hermanos que no estaban completamente, jurídicamente pertenecían a la orden, sino que se dedicaban a las obras de caridad que tenían los frailes. Entonces él entra como donado y atendía las necesidades del convento. Para esto, obviamente, necesita donar todas sus propiedades. Y en 1530 vende todo y sus propiedades estaban valuadas en 20,000 pesos de aquel tiempo. Era una gran fortuna y él vende todo lo que tiene. Cuando ya comprobó que sí era su vocación, el 9 de junio de 1574 viste el hábito franciscano como novicio y lo mandan al convento de San Francisco en la Ciudad de México, el convento conocido como San Francisco el Grande. También estuvo en el convento de Santiago de Tlatelolco, donde inicia una tradición de bendecir los vehículos nuevos. Él es el que inicia esta tradición que se mantuvo hasta 1962 en el atrio del templo. El 13 de junio de 1575 hace sus votos y entra como fraile en la orden franciscana. Es destinado al convento de Santiago en Tecali, en las cercanías de Puebla de Los Ángeles, donde es dado al oficio de limosnero. Quienes saben un poco de historia de los franciscanos sabían que en todos los conventos había un hermano que se dedicaba a pedir, a buscar obras de caridad para mantener a los conventos. Y él se dedica como limosnero y lo hace recorriendo los caminos entre Puebla, Tlaxcala, Veracruz y México. Él muere el 25 de febrero de 1600, luego de una larga agonía. Fue el mismo rey Felipe III de España quien escribe al obispo de Tlaxcala para que iniciase el proceso de beatificación en 1603. Pero el proceso no inicia, el proceso es hasta después de varios tiempo que inicia, hasta el 1768. Inician los trabajos para su beatificación, los cuales tardan 21 años y es hasta el 17 de mayo que se realiza su solemne beatificación por parte del Papa Pío VI. El actor actualmente de la causa son los frailes de la provincia franciscana del Santo Evangelio de México. El culto del Beato en Puebla y la Ciudad de México data desde su muerte. Su funeral fue muy concurrido porque en vida ya gozaba de la fama de santidad. Tanto así que los poblanos lo llaman el Beato San Sebastián de Aparicio. A pesar de este culto local, no resulta el milagro para la canonización. Y uno de los problemas que hay en muchas de las causas nuestras es que hay muchos milagros, hay muchos relatos de milagros, pero no está el registro los frailes han sido descuidados en poner todo, hacer la investigación, poner todo el registro, hacer todo lo que se tiene que hacer para poder presentar un posible milagro. Como sea, la fama de la santidad de Fray Sebastián de Aparicio sigue siendo muy importante en esta zona de Puebla, en México, porque de hecho hay detalles de su vida que mucha gente no conoce. Por ejemplo, a él se debe esta celebración tan popular en todo el mundo, que es la celebración del Día de los Muertos, esta combinación
de la parte indígena con la parte cristiana, es él uno de los impulsores de esta tradición tan bella que nos pone en el marco mundial, por así decirlo. Entonces, la causa, como les digo, lleva mucho tiempo detenida, varios cientos de años, y aún se sigue esperando el milagro para la canonización. Muy bien, y paso ahora al segundo franciscano, un venerable siervo de Dios, Fray Antonio Margil de Jesús. Él, como también Sebastián de Aparicio, pues los tenemos como mexicanos rumbo a los altares, pero en realidad pues son españoles que se mexicanizaron por la evangelización. Antonio Margil de Jesús nace en Valencia en 1657. Fue fraile franciscano, español, misionero, evangelizador de América, fundador de los colegios de propaganda FIDE de Querétaro, de Guatemala y de Zacatecas. Fue conocido como el fraile de los pies alados. ¿Por qué de los pies alados? Porque todas estas fundaciones de los colegios de propaganda FIDE, él obviamente las hace caminando, yéndose a pie desde México a Guatemala, regresando, México, Querétaro, llegando hasta Texas. Me da mucho gusto que haya gente de San Antonio, Texas, porque el venerable siervo de Dios, Fray Antonio, tiene mucho que ver en la evangelización en esta parte que era la Nueva España, que ahora es Estados Unidos. Él parte de Cádiz a finales del mes de marzo de 1683 y 3 meses en el océano, y hasta el 6 de junio de 1683, tras tanta travesía, llega a Veracruz. Inmediatamente, el 13 de agosto, llega a Querétaro con 3 compañeros al convento de San Francisco, y 2 días después, ya con el padre Linás y los otros asignados, tomaron posesión del convento de la Santa Cruz. Los primeros pueblos en los que predicó fueron Coaxtla, Huatusco y San Lorenzo de los Negros. Si bien en todo el camino hasta el convento de la Santísima Cruz de Querétaro no perdió ocasión para difundir la palabra. Como les decía, él funda el Colegio de Propaganda FIDE de Querétaro. De ahí se va a Yucatán. De Querétaro parte hacia Yucatán, predicando por toda la zona. Luego marchó a Tabasco y de camino a la Ciudad Real. De ahí pasa a Costa Rica. También sé que hay gente de Costa Rica, como lo dijo el señor embajador. Llega al sur de Costa Rica en 1688. Margil y su compañero, un fraile llamado Melchor, se toparon con unos indios llamados talamancas, organizados en varias tribus. Eran indios antropófagos que hacían sacrificios humanos. Los españoles, ante las dificultades para tratar con ellos, utilizaban la fuerza y los llevaban a trabajar las tierras. Los 2 frailes sufrieron torturas y estuvieron próximos a perder la vida. Fueron recibidos a saetazos y con golpes de hacha, pero salieron inmunes. Y de ahí va al norte de Costa Rica y llega a Guatemala. Siendo su costumbre, entraban en los pueblos cantando y con la cruz en alto. Saludaban a los indios y poniendo en manos de los caciques locales la cruz, les pedían los ídolos que los adoraran. Como ven, este hermano era un gran evangelizador, un gran misionero, que, como les decía, fundó muchos lugares, muchos colegios de propaganda FIDE. En 1734 es Fray Francisco Pedrera Mascareñas que solicita a la Real Audiencia de México las diligencias con el rey de España para obtener el permiso de recolectar limosnas para abrir la investigación canónica. La causa fue introducida ante la Sagrada Congregación de Ritos, que es el dicasterio para la causa de los santos, que así se llamaba anteriormente, el 29 de diciembre de 1770. El 31 de agosto de 1836, el Papa Gregorio XVI expidió el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Fray Antonio Margil de Jesús, por lo que puede llamarse venerable. Durante casi 2 siglos, el proceso de canonización ha permanecido detenido. Ahí ya en el 2002,
hubo un decreto de apertura de la investigación diocesana sobre un supuesto milagro. El 21 de febrero de 2003 está el decreto de validez de la investigación diocesana sobre un supuesto milagro. En junio de 2004 se entregan los documentos a los peritos médicos de oficio. Y en mayo del 2005 está la primera consulta médica. En febrero del 2006, la segunda consulta médica. En aquel tiempo, el vicepostulador era el padre Octavio de la Cruz. El padre de Octavio de la Cruz, siendo médico él mismo, me contó en una de las ocasiones que nosotros platicábamos mucho sobre esto, me contó que cuando él vino a Roma a presentar los documentos y a la consulta médica, pues él nunca tomó este curso que ahora ofrece el dicasterio, ¿verdad? El studium que prepara a los vicepostuladores. Entonces, él no sabiendo de qué se trataba, viene y obviamente cuando comienzan a hacerle preguntas, él no tenía toda la información. Entonces, él me comentó que por esta falta de preparación pierden la oportunidad de poder probar este supuesto milagro que sucedió en Zacatecas, si mal no recuerdo, de un niño que estaba ahogado, lo saca la mamá, ya muerto, pero vuelve a la vida. El actor actual de la causa es mi provincia, la provincia franciscana de los Santos Francisco y Santiago en México. Actualmente eh, ya se están repartiendo las estampas con las oraciones y hasta hace un año el Sol de Zacatecas, el periódico, hizo un artículo grande que decía se busca milagro para la beatificación de Margil de Jesús. En un tiempo también se habló de realizar un proyecto en conjunto con la Arquidiócesis de San Antonio. Fue solamente una plática informal. Yo fui a visitar a los frailes de la Misión San José en San Antonio, Texas, y uno de los frailes, el superior el guardián de la misión, me decía, ¿por qué no se hace algo como se hizo con San Junípero Serra en California? Que era todo el estado y toda la iglesia en conjunto, también con los frailes de la provincia de San Junípero, que hicieron un proyecto junto y pudieron lograr la canonización de Junípero Serra. De hecho, en Texas, hace 10 años, allá por el 2023 más o menos, el San Antonio Museum of Arts, el SAMA, el Museo de Arte de San Antonio, tuvo una exposición sobre Margil y la tituló Margil, el santo patrono de Texas. Sin ser santo, lo nombran el santo patrono. Entonces, hay mucho interés. Creo que la causa se pudiera lograr si se hace esta comisión que, que sea entre la arquidiócesis, entre el estado de Texas y obviamente mi provincia que está llevando la causa. Decían los frailes en esa ocasión que aprovecháramos que estaba el señor obispo Gustavo Siller, que es misionero del Espíritu Santo, mexicano de San Luis Potosí. Entonces hay mucha posibilidad. Hasta el momento, como les decía, la causa pues sigue en espera de un milagro. Y pasamos con el siervo de Dios, Fray José Pérez. Fray José Pérez sí ya es franciscano, nacido en México. Conocemos que nació en Coroneo, Guanajuato, el 29 de diciembre de 1890, siendo sus padres Jesús Pérez y Sotera Rojas. Fue bautizado con el nombre de José David del Santísimo Sacramento. David fue admitido en 1904 en el Colegio Pío Mariano de Querétaro como candidato para franciscano y sacerdote. Allí estudió humanidades y filosofía. El 7 de febrero de 1908 fue admitido a la orden franciscana con el nombre de Fray José en el noviciado de Bucareli, debiendo ir el 3 de agosto de 1909 a Zapopan, Jalisco, a terminar el noviciado y emitir su primera profesión el 8 de febrero de 1910. Fray José continuó sus estudios de filosofía en el pueblito Querétaro, donde hizo la profesión solemne el 5 de octubre de 1912 y comenzó los estudios de teología, pero obligado por la persecución carrancista, tuvo que suspender los estudios en 1914 y alojarse con su familia en Jerecuaro. Pero el 21 de noviembre de 1915 fue acogido por los franciscanos en Santa Bárbara, California, para continuar allá los estudios, consiguiendo recibir la ordenación sacerdotal. El 14 de junio de 1919
Pronto logró regresar a Jerécuaro y ejercer su ministerio con mucho fervor, en tanto en Acámbaro como en el mismo Jerécuaro. Fray José Pérez, habiendo vivido 37 años y medio, ejerció un admirable ministerio sacerdotal, sin importarle el peligro y sacrificio. Hasta momentos antes de ser arrestado, las balas callistas le privaron de la vida el 2 de junio de 1928 en territorio de la parroquia de La Noria, municipio de Tarimoro, Guanajuato, siendo sepultado en Salvatierra, Guanajuato. El 5 de septiembre de 1907 comienza a abrirse la causa de beatificación y es hasta 1998 que la Santa Sede hace la autorización. Esta causa, el actor de esta causa lo tiene la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Es un santo, un mártir de los cristeros que tiene mucha fama de santidad en esta zona del Bajío. Pero también creo que les ha faltado un poco de promoción y lo hablo de una experiencia muy personal porque yo soy nacido en esa zona y yo recuerdo que mis abuelos siempre compraban los periódicos donde salía todo lo referente a Fray José Pérez y cada año iban al lugar del martirio que lo llamaban el Cacalote. Yo siendo adolescente o hasta niño lo tengo en memoria, hasta si todavía mucho antes de ser yo franciscano, yo veía el periódico y escuchaba de que habían ido al Cacalote. Pues yo creo que mis abuelos fue la última generación que tuvieron esta devoción de ir porque ya no pasó a mis tíos, ni mucho menos ha pasado a mi generación, y mucho menos pasará a la generación de mis sobrinos. Entonces yo creo que se ha perdido esta parte de la promoción de la figura de Fray José Pérez, que es muy importante en esta zona del Bajío. Y terminamos con una causa de la que del verano pasado las hermanas del convento de la Inmaculada Concepción de Puebla fuimos a visitarlas con el presidente de la academia y nos han pedido una colaboración para la promoción. No somos los vicepostuladores, pero somos promotores de la causa. Quiere decir que asesoramos, sea a las hermanas, sea a quien espero que en el futuro nombren vicepostulador para poder darle seguimiento a esta causa que también tiene mucho tiempo estancada. La venerable Madre María de Jesús de Tomelín y del Campo de la Orden de la Inmaculada Concepción, mejor conocidos como las Concepcionistas, nace en Puebla de Los Ángeles el 21 de febrero de 1579. Ella, pues obviamente ya es mexicana de la Nueva España, pero hija de padres españoles. Y muere ahí en Puebla de Los Ángeles el 11 de junio de 1637. Fue una monja novohispana concepcionista en el convento de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, taumaturga, mística y mujer de virtudes heroicas. Ha sido aclamada popularmente como el Lirio de Puebla. La causa de su beatificación la quería introducir el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, pero fue su sucesor, Diego Osorio de Escobar y Llamas, quien ordenó el proceso informativo en 1661. Si se fijan, estas causas, excepto la de José Pérez, son ya de siglos, pero están estancadas. Fue su sucesor Diego Osorio Escobar que ordena este proceso informativo y lo envía al Papa Clemente X, quien nombra un ponente como ponente para la causa al cardenal Gaspare Carpeña. La Madre María de Jesús realizó 11 milagros de sanación en vida y numerosos milagros después de muerta. Se dice que una vez muerta comenzó a expeler su cadáver un aromático sudor, el cual fue recogido por las monjas que emplearon toallas y telas para conservar dicho líquido bendito. Al pasar el tiempo y cuando se abrió su primera fosa en el año de 1685 para verificar su santidad, persistía su aroma a pesar de que su cuerpo comenzaba a diluirse. Algunas monjas tomaron tierra del sepulcro, con lo que se realizaron otros 29 milagros con la aplicación de esta tierra. Francisco Pardo cuenta que una monja utilizó dicha tierra mezclada con barro del santuario de San Miguel del Milagro para curarse de un tumor.
Así también, con la aplicación de sus reliquias, se realizaron 10 milagros. Un par de ellos se hicieron con un pedazo de su velo, gracias al cual se apagó un incendio en una de las celdas y muchas mujeres se salvaron en otra ocasión de una pandemia. El 21 de julio de 1785, el Papa Pío VI reconoció las virtudes de la venerable Sor María de Jesús de Tomelín del Campo, iniciando así el examen de los 3 milagros que entonces se pedían. El proceso se detuvo y fue reactivado en el siglo XX por Sor Angélica de Jesús Eva Lagos, hermana de la Orden de la Inmaculada Concepción, y por Fray Jerónimo Verduzco, franciscano nuestro. Después de una larga labor, el proceso se ve detenido por la muerte de Fray Jerónimo, del vicepostulador, y más tarde también fallece quien era la secretaria, la Madre María, la Madre Angélica de Jesús. En el año del 2021 se retoma la causa de beatificación de la venerable madre con una comisión conformada por el vicepostulador franciscano y la madre presidenta federal. Como ven, no sé si me puedan dar ya la pantalla. Como ven, estas causas tienen algo en común, que muchas, al menos 3, han estado detenidas porque han sufrido, sea la muerte de los vicepostuladores, cambios, etcétera, etcétera, y, eh, y han estado detenidas. Pero también tienen un factor que yo lo digo con un poco de preocupación, que estas causas, la mayoría no tienen una oficina. ¿Qué es una oficina de postulación? Una oficina con el vicepostulador, con una secretaría, con un ecónomo que pueda estar buscando los recursos. Yo siempre pongo de ejemplo a un jovencito que está pronto a ser canonizado, que es, yo creo que se alcanza a ver, el beato Carlo Acutis. Carlo Acutis, su mamá, la señora Antonia Salzano, se dedica completamente, está de lleno a promover la causa de su hijo. Y obviamente va muy avanzada. Y tú te metes al sitio de Carlo Acutis y tiene la página de los amigos de Acutis, tiene mucha promoción. Yo creo que nosotros, en México debemos de promover nuestros santos, así como lo hacen aquí en Italia, que son regionalistas y cada región promueve con todos sus recursos, sus santos. Yo creo que nosotros también este, tenemos que promover. Yo ahora que me han pedido apoyar a las hermanas concepcionistas, tengo aquí su oración con su reliquia y la tengo en mi breviario porque creo que el primer requisito para promover una causa es que tú personalmente tengas una devoción a quien estás promoviendo, y obviamente eh, reces todos los días, hagas esta oración para la beatificación. Y en el mundo franciscano, como les decía, pues tenemos estos tres grandes candidatos a la santidad. Eh, Habrá más en el futuro, esperemos. Agradezco a todos su tiempo por escuchar, y oraciones para poder seguir promoviendo a estos paisanos hermanos nuestros para que puedan llegar a los altares y que la fe en México siga creciendo como ha crecido desde que llegaron nuestros primeros evangelizadores. Muchas gracias. Muchas gracias a Fray Antonio Mendoza por esta interesantísima charla. Sí, efectivamente, las causas de santidades son farragosas, son difíciles, son largas, pero bueno, finalmente el triunfo es el mayor premio cuando se alcanza este proceso a su terminación. Gracias a quienes nos están viendo en Perú, en El Salvador, en el Estado de México, en Colombia, en Monterrey, en San Luis Potosí, en Zacatecas. Quiero decirles que hay algunas preguntas. Por ejemplo, nos piden para el Fray Marco Antonio Mendoza, ¿dónde se pueden conseguir oraciones del Padre Margil En Zacatecas, en el convento de de Guadalupe? Zacatecas, que es nuestro noviciado, ahí está todo el material del padre Margil.
Este, igual pueden contactar directamente, si no pueden contactar a la curia provincial, que es la Basílica de Zapopan. Quien esté interesado, puede contactar. El ahora vicepostulado es el padre Antonio González Porres. Él está en Sayula, pero todo el material está en Zacatecas, porque ahí está el cuerpo. Que nos pregunta es de Monterrey, Nuevo León, pero bueno, probablemente pueda hacer la conexión. Quiero anunciar que, desde luego, habrá quien diga, oye, y te faltó faltó esto otro, son 92 causas. No se termina aquí, vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios de carácter comunicativo, en virtud de que hay un dicho muy común en México que dice: santo que no es visto no es adorado. Adorado. Entonces vamos a tratar de mantener viva la imagen, la figura, la historia de este tipo de personas que están en el proceso de canonización, pero además tenemos este libro que es un libro rústico, son hojas simplemente, pero bueno, tiene la biografía breve de cada uno de los postulados, tiene el momento en que está la causa, el estado de la causa, y tiene la fotografía, desde luego, de cada uno de ellos. Este libro, a partir de mañana, se les va a enviar a quienes nos dieron su dirección electrónica, se les va a enviar por esta vía electrónica para que lo puedan ver. Con la magia de la electrónica, tenemos unas señoritas que están aquí haciendo servicio social, que nos pueden hacerlo como si fuera libro. Le van pasando las hojas así, cosa que para nosotros los viejitos ya no se da. Pero bueno, estas niñas saben hacer eso de tal manera que les va a llegar como libro toda la información en relación con esto. Y este chat lo pueden bajar ya. Ahora, este chat lo pueden bajar, se ha quedado grabado, quienes tengan interés lo pueden bajar ya, y a partir de mañana estará en Facebook, en el sitio de la Embajada de México ante la Santa Sede. Pues muchas gracias al padre David Padrón, gracias a Fray Marco Antonio Mendoza, gracias también a todos los que participaron con nosotros. Les ruego, nos vamos a despedir agitando la mano. Si hay alguna otra pregunta, perdón, me dicen que si hay alguna otra pregunta. No, nos despedimos agitando la mano, por favor, todos. Muchas gracias por tanta información. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Muy Gracias. feliz, estuve muy feliz. Amo a Gracias, este señor embajador, por esta oportunidad. Muchas gracias, al contrario. Gracias. Excelente, Felicidades. excelente todo. Muchas Felicidades. gracias. Felicidades gracias. y muchísimas gracias. ¿En dónde lo Aplancarte, gracias. Gracias a ustedes. Pusieron aquí. Estamos mandando muchos correos, ojalá y no sean muchos, mucho trabajo, ojalá y si nos pudieran mandar la historia de tantos santos Sí, con para mucho gusto. rezar y Es una promoverlo. historia muy breve, ¿no? Es una historia Sí, sucinta, ¿no? Pero bueno, nos da una idea de quién es cada sí. uno de ellos, porque hay personajes que no conocemos. Pues es Yo importante no conocía mucho, que lo sí. podamos Ujú. conocer, que lo podamos conocer, por lo menos así rápidamente, tener una lectura y saber en qué estado está la causa. Como dijeron los postuladores, estas causas se nutren justamente de la fama de santidad, pero también de la promoción de ellos, para que la gente diga: me pedís la intercesión y me concedieron este milagro, y se pueda documentar. Esto es lo que se requiere para alcanzar pues más santos mexicanos. Durante muchos años teníamos nada más a San Felipe de Jesús. Durante años y años y años. Era el Llegó el único. Papa ahora San Juan Pablo II, y les dijo a los obispos: oiga, ¿y por qué un país tan católico nada más tiene un santito? Y ahí empezó un trabajo arduo que nos llevó pues a todos los mártires cristeros, nos llevó a estas causas que han florecido, no solamente para beatificación, sino también para santificación. Hay varios santos que surgieron, entre otros, mencionaría San Juan y Diego, mencionar los niños de Tlaxcala, en fin, el niño muy importante,
el niño Joselito, José Sánchez del Río, el niño Martí también, que ya alcanzó los altares. Y una cosa que quiero contar así rápidamente es que en Italia se tiene una veneración especial en una ciudad que se llama Rovigo, que tiene una veneración especial por la Virgen de San Juan de los Lagos. De tal manera que tienen una iglesia dedicada a la Virgen y ahora van a venir en procesión en mayo de San Juan de los Lagos a Roma y de Rovigo a Roma para juntarse y hacer una ceremonia en donde se entroniza la Madre de San Juan, de la Virgen de San Juan de los Lagos, en la iglesia de los migrantes de Roma. Y al mismo tiempo, bueno, quiero decirles que José Sánchez del Río es veneradísimo en un poblado que se llama Tolentino, donde es San Nicolás de Tolentino, que está en las Marcas, una región de Italia. Ahí tienen una imagen grandísima en la iglesia, tienen una reliquia que está autentificada por el propio cardenal Suárez Inda, y bueno, cada año le celebran una misa. Y bueno, también en otro lugar de las Marcas está la veneración por San Juan Diego, cosas que a veces los mexicanos sabemos, las saben ahí de San Juan Diego. Y algo más, evidentemente, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe está en varias iglesias de Roma, de Italia. Hay una Virgen de Guadalupe veneradísima, hay una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe que se tiene como, vamos, como algo importantísimo para los italianos. De tal manera que si seguimos promoviendo esto, bueno, pues seguramente la causa de México, que ya brilla con tantos sacerdotes y religiosas que están aquí, bueno, pues va a brillar más en la medida en que se mantenga esta devoción. Muchas gracias a todos. Embajador, yo intervengo un segundo nada más para comentarles. En el chat que está aquí a su mano derecha abajo, ya está el libro. Ahí lo pueden descargar. En este instante ya está disponible, lo pueden bajar. Como quieras, los enviaremos por correo el día de mañana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba buscando aquí en el chat, pero no lo encuentro. Tiene que buscar hasta la parte de arriba porque lo enviaron ya ahí va, ahí está, nota sobre, es el PDF. Muchas gracias, Padre Juan Antonio. Franciscanos, muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias y saludos desde Tijuana, Baja California. Ya voy a hacer. Más de 80 comentarios. Pero no se pedía en acción. ¿No? Muchas gracias, ya lo encontré y ya lo descargué. Muchas gracias.